Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este curso de introductorio a lo que es gestión de proyectos. Si no me conoces, mi nombre es Arnaldo González, un hermano y colaborador tuyo en el ministerio. Bien, vamos a hablar de lo que es gerencia de proyectos y vamos a abordar varias cosas. Entonces, antes de iniciar, lo primero que quiero es poner en claro cuáles van a ser más o menos las reglas del juego, ¿sí? Y cómo nos vamos a desempeñar acá, ¿bien? Ok. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Te voy a dar un par de instrucciones. Está grabando, ¿no? La primera, uno, no copies lo que aquí está escrito, ¿viste? No es necesario que te pongas a estar copiando lo que ves en la presentación. Este video está colgado en YouTube, lo puedes ver las veces que tú quieras y vas a tener parte de material escrito. Vamos a tener un grupo de WhatsApp en el cual vamos a compartir también dudas, preguntas. También puedes dejar preguntas en el Google Classroom. Entonces no te estreses en copiar lo que aquí está escrito. Si vas a copiar algo, copia lo que digo y no lo que escribo, ¿sí? No lo que está escrito. Hay algunas cosas que vamos a ir conversando y si quieres tomar nota de algunas ideas que digo, es un poco más válido. Igualmente tienes el video. Segundo o tercero, quiero leerlos, ¿ok? Por favor, en el Google Classroom ya tienen una pregunta que deben contestar al finalizar este video. Tienen una asignación. Por favor, quiero leer sus comentarios, sus respuestas. La última parte y muy importante es pregunta lo que no entiendes, ¿ok? A ver, como yo siempre digo y la gente también lo dice, ¿no? No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces dejemos el miedo, soy un hermano, dejemos la pena, ay, ¿cómo va a pensar que yo no sé eso? No, preguntemos. Los que me conocen ya han tenido la oportunidad de compartir conmigo, saben de que si hay una palabra que yo detesto con toda la fuerza de mi alma es la palabra obvio. Para mí nada es obvio. Entonces, no tengas miedo y si un compañero le pregunta a otro, no, que eso es obvio, nada es obvio. Cualquier cosa que no entiendas, que no veas, que no te cuadre, me preguntas con toda libertad. Entonces, recapitulando, tienes la presentación en video colgada en el Google Classroom, puedes acceder a ella. Vas a tener el grupo de WhatsApp en el cual puedes comunicarte conmigo y puedes hacer preguntas, debatir con tus compañeros, cualquier cosa, ¿sí? Referente a este tema, ¿ok? Muy importante. El grupo de WhatsApp es solamente para esta materia, no es para otra cosa, ni para otra materia, ni para si no lavaron los platos, nada de eso. Es solamente para esto. Y adicionalmente tienes la presentación, tienes ajá, y tienes las preguntas en el Google Classroom, ¿ok? Que tienes que responder. Muy bien, muy bien. Vamos a orar al Señor para iniciar con esta clase, ¿ok? La idea es que en todo esto, sabes que yo hablaba con mi esposa en estos días, ¿no? Esta es mi área de trabajo. Yo trabajo en el área de gerencia de proyectos desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero aquí lo importante es que nosotros como hermanos podamos entender qué es lo que Dios quiere hablarnos, ¿sí? Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien tome el control de estas par de sesiones que vamos a tener tú y yo conversando acerca de esto y que Él sea quien habla en nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias por tu bendición, por tu misericordia, Señor. Padre, gracias por acompañarnos en esta mañana, en este día. Padre, en este momento que nos disponemos a compartir, oh Dios, de esta materia de lo que es gerencia de proyectos, te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos hables, Señor, y que sea de provecho para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a iniciar explicando cómo van a ser las 6 sesiones que vamos a tener. Vamos a tener 6 sesiones. En cada una de estas vamos a estar abordando las distintas áreas de conocimiento o los áreas en que tú debes desempeñarte cuando tú desarrollas un proyecto. Estas son alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos y las comunicaciones y la gestión de los interesados. Muy importante, pero muy importante, ¿ok? Bien, vamos ahora a iniciar. ¿Qué es un proyecto? Empecemos con la definición. ¿Qué es un proyecto? Entonces, un proyecto es un esfuerzo temporal para lograr un objetivo tangible. A ver, yo quiero remarcar una palabra, ¿no? Acá en esto. Y es esta palabrita que está aquí.
esfuerzo, esfuerzo. Y yo quiero explicarte algo, ¿no? Y esta es la primera parte donde vamos a hacer aquí un stop. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos ser esforzados. Y por todas partes nos dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y hazlo, esfuerza tus manos, esfuerza tus piernas. Y el Señor siempre nos llama a ser esforzados. Sin embargo, yo quiero tomar un momento para definir qué es el esfuerzo. Sabía que el esfuerzo tiene una definición matemática, ¿no? Yo aquí se la voy y la representación matemática del esfuerzo es este. Así. Y su fórmula matemática es fuerza sobre área. ¿Sí? Es decir, tú tienes un área, ¿sí? Un área, perdón. Ajá. Y la fuerza que tú ejerces sobre esa área es tu esfuerzo. ¿Sí? La fuerza sobre el área. Si tu área, ya me dame un segundo aquí porque tengo que explicar esto. Si tú tienes un área muy grande y tienes la misma cantidad de fuerza, tu esfuerzo se reduce. Ahora, si tú concentras toda tu fuerza en un área mucho más pequeña, tu esfuerzo aumenta porque hay mayor fuerza sobre un área menor. Si tienes un área mucho más grande, no importa cuánta fuerza ejerzas, el esfuerzo va a ser pequeño. Entonces Dios, en su palabra, nos llama a esforzarnos, no a aplicar fuerza, sino a esforzarnos. ¿Qué significa esforzarnos? Concentrar nuestras fuerzas en un punto específico. No en muchísimos puntos, en un punto específico. Y eso tiene que ver mucho con proyectos, porque proyecto es tomar un punto específico y aplicar fuerza en ese punto. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que nosotros estar claro cuando hablamos de proyectos es ese esfuerzo que vamos a aplicar, en dónde lo vamos a aplicar. Y allí tenemos que tener mucho la dirección del Señor, pero muchísimo, porque bajo ese esquema es que nosotros vamos a saber a dónde vamos a direccionar el esfuerzo. La otra palabra que quiero remarcar es temporal. Es un esfuerzo temporal. A ver, y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los programas. Muchas veces se tiende a confundir proyectos con programas. Porque los programas sí tienen un esfuerzo continuo, lo vamos a ver más adelante, pero los proyectos son un esfuerzo temporal. Es decir, no puede haber un proyecto que dure 100, 200 años, eso o que sea eterno, eso no funciona. Nosotros que estamos acá en Venezuela hemos visto muchísimo cómo han mal usado esa palabra, ¿no? Ustedes veían mucho la palabra misión, ¿no? Misión en las cosas que utilizaba pues el Estado para hacer los programas sociales. Misión Bar Adentro, Misión Volvancara, Misión Robinson, Misión tal, Misión X. Pero misión, a ver, cuando se habla de misión, de lo que han visto Misión Imposible, inclusive nosotros que somos misioneros, tenemos una misión que cumplir, tiene un objetivo específico y tiene un tiempo definido. Eternamente no vamos la población, la cristiandad, estamos a la espera de la venida del Señor. Y nosotros tenemos que salvar la mayor cantidad de personas. Bueno, nosotros no, el Espíritu Santo, tenemos que predicar, ¿no? Pero la idea es que se salve la mayor cantidad de personas durante un tiempo, porque luego eso se acaba y va a venir el Señor y luego los juicios y toda la cosa. Tiene un tiempo. Entonces el Estado me da risa porque ellos hicieron misión para adentro y eran programas infinitos que nunca terminan. Entonces no es un proyecto. No, tenemos el proyecto X, el proyecto social, no sé, proyecto social de alimentación. No es un proyecto, no es un proyecto. No es un proyecto, es un programa. Porque es continuo. Entonces los proyectos tienen que ser limitados en el tiempo, ¿sí? Bien. Vamos a movernos aquí un momentico. Ok. Para acá. ¿Qué no es un proyecto?
Acá lo que le estoy diciendo, que no es un proyecto, un esfuerzo continuo para lograr un objetivo intangible. Otra palabra importante es la tangibilidad. Un proyecto tiene que dejar algo que sea tangible, y si no es tangible, si no es intangible, ese intangible tiene que ser un intangible que de alguna u otra forma pueda medirse y verse, ¿sí? Eso es muy importante. Los proyectos acá, o sea, los proyectos también pueden dejar un resultado intangible, ¿sí? Pueden dejar un resultado intangible, pero ese intangible tiene que verse reflejado de alguna forma. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de un proyecto que debe dejar un resultado tangible, es muy fácil, ¿no? Porque por poner citar un par de ejemplos, tú vas a construir una casa, ¿sí? Tu proyecto es la construcción de la casa. Una vez que tú haces la casa, entonces tienes tu construcción, tu casa es tangible, la puedes ver, lo lograste, culminaste el proyecto. Si tú quieres construir una escuela, tú haces tu proyecto de construcción, construyes la escuela y ahí está la escuela. Ahora bien, hay proyectos que también buscan lograr resultados intangibles en lo físico, pero que tienen cierta manifestación. Un ejemplo muy claro de eso son ustedes mismos. El proyecto radical. El proyecto radical es un proyecto que tiene una duración, ¿sí? Conlleva un esfuerzo por parte de toda la dirección académica, ¿sí? Por cierto, no lo dije al inicio, muchísimas gracias por la invitación a la hermana Belkis, hermana Belquita. Hermana Belki me extendió la invitación para dar esta materia. Agradecidísimo, hermana, por el privilegio. Dios me la bendiga. Ajá. Entonces, ustedes, el resultado final de este proyecto es una persona que va a salir que no es igual a la persona que entró, ¿sí? En cuanto a su carácter, en cuanto a su forma de ver la vida, en cuanto a su entendimiento de lo que son las misiones, en cuanto a su forma de entender el ministerio, su forma inclusive de percibir lo que Dios le está diciendo, su forma de percibir el mundo, las realidades. Entonces es algo intangible, porque eso nadie, dentro de usted nadie lo puede ver. Nadie puede ver su carácter, nadie puede ver su forma de pensar, nadie puede medirlo de forma física, esos atributos que usted tiene dentro de su personalidad. Sin embargo, en su forma de actuar, en su forma de desempeñarse, en su forma de reaccionar ante las situaciones, muy importante, eso va a ser notorio. Entonces, por eso usted también es un proyecto radical, ¿ok? Muy importante esa acotación. Bien, 3 P's que debemos diferenciar. Las 3 P's que debemos diferenciar. A ver, de forma muy clara. Proyecto, que es un esfuerzo temporal. Programa, que es un esfuerzo continuo. Y planificación, que es la organización del uso de los recursos en una secuencia lógica para lograr un objetivo. A ver, y esta parte voy a tomar un apartado aquí para explicarlo aquí en detalle, ¿no? ¿De dónde nacen estas 3 palabras? Porque hay algo importante que debemos tener en cuenta. A pesar de que programa, y espero que esa es la primera cosa que quiero que me entiendan bien, programa, proyecto no es lo mismo. ¿Por qué? A ver, si te pregunto por qué, tú me vas a decir a mí que proyecto es un esfuerzo temporal. Muy bien. Y programa es un esfuerzo continuo. Muy bien. Ok. Entonces, ambos están relacionados y uno puede desembocar en otro. Te pongo un ejemplo. Tú puedes desarrollar un proyecto que es un esfuerzo temporal para lograr un objetivo tangible o intangible, pero vamos a enfocarnos en lo tangible, y ese objetivo puede ser que desemboque o esté hecho para convertirse en un programa. Te pongo un ejemplo. Suponte tú, ¿sí? Tú estás ahorita en esta situación A. ¿Cuál es tu situación A? Bueno, eres una persona que recibió un llamado del Señor para, un ejemplo hipotético, ¿ok? Para fundar en una ciudad de Bangladesh,
en Bangladesh, perdón, para fundar en Bangladesh una escuela de artes escénicas, ¿sí? Y en esa escuela de artes escénicas, porque tú sabes teatro, sabes danza, sabes coreografía, sabes usar la cámara, todo este tipo de cosas, tú vas a fundar esa escuela con el objetivo pues de ser parte de la sociedad de Bangladesh y tener estudiantes jóvenes, compartir con ellos y de esa forma predicarles, de esa forma compartir con ellos y mostrarles el Evangelio de Jesús. Suponte que ese sea tu objetivo, ¿ok? Muy simple, vas a escuchar, enseñar música. Entonces, ese objetivo, ese proyecto, que es tu escuela de artes en Bangladesh, ¿sí? Es un punto B. Vamos a ponerlo aquí. Escuela, ya, segundo aquí. Escuela de artes en Bangladesh. Bangladesh. Ok, ese es tu objetivo, ¿sí? Ahora bien, tú estás aquí y tú para llegar acá tienes que desarrollar tu proyecto. Tu proyecto es lo que te va a permitir a ti. Tu proyecto es el puente que te va a permitir a ti llegar de aquí a acá, ¿ok? Muy bien, este es tu proyecto. Ahora bien, suponte que esto es, vamos a suponer, ya dame un segundo aquí, estamos en el 2021 y tú tienes esto previsto lograrlo, llegar a Bangladesh en el 2023. ¿Ok? Entonces, para una vez que tú llegues aquí, ¿qué va a pasar con esta escuela? Esta escuela va a tener una serie de programas, A ver, los programas van a ser, suponte tú, un programa de música. Vamos a escribirlo aquí. Un programa de música. Vas a tener un programa de arte. ¿Sí? Y así sucesivamente, un programa de danza, un programa de radial, donde enseñas a la gente el tema de las nociones de radio, cómo ser, ¿cómo se llama? El narrador, ¿sabes? Artes, teatro, danza, coreografía, mimo, pantomima, X. Entonces, este proyecto fue conceptualizado para convertirse luego en una casa de muchos programas. ¿Y cuánto dura ese programa? ¿Cuánto va a durar el programa de música? Bueno, hasta que Dios a ti te lo diga o hasta que tú te vayas, o inclusive puede perpetuarse después de ti. Tú, suponte tú llegaste en 2023, te casaste, tuviste hijos, hijas, moriste allá, tus hijos continuaron con la escuela, murieron tus hijos, tus nietos continuaron con la escuela. Entonces, un programa puede perpetuarse hasta cuándo, hasta que Cristo venga, hasta que el Señor así lo decida. Vino el milenio y volvieron a establecer la escuela, ¿sabes? A ver, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que los programas son continuos, entonces un proyecto puede convertirse en una serie de programas. Y eso es muy importante que tú lo tengas claro, porque es lo que comúnmente se ve en el área misionera. Una familia dice, bueno, ¿cuál es tu proyecto? Le pregunta. Mi proyecto es ir a trabajar con los guaraos. Pero ir a trabajar con los guaraos, ¿cómo es eso? No, ese no es tu proyecto. Trabajar con los guaraos específicamente son los programas que tú vas a desempeñar con los guaraos. Tu proyecto como tal es instalarte, construir una base o desarrollar una base en medio de la comunidad guarao, ¿sí? En la cual tú puedas habitar y de luego desempeñar la serie de programas que tú vas a desempeñar. Una vez, inclusive subproyectos que también puedes desempeñar allí. Por poner otro ejemplo, un proyecto que derive en otros proyectos. Tú, es que este ejemplo está bien chévere. Imagínate que tu llamado como tal es ir y desarrollar el Nuevo Testamento, específicamente la epístola de Santiago a Guarao. Ese es tu proyecto. Ok, pero antes de ese proyecto hay otro proyecto. ¿Cuál es tu otro proyecto? Es llegar a instalarte, ¿ok?
Entonces, lograr tener una facilidad donde instalarte porque tienes que sumergirte en la comunidad Guarao. Entonces, tu proyecto consiste en ir e instalarte en la comunidad Guarao. Ese es tu primer proyecto. Ok. Fuiste, lo lograste, te instalaste, ya tienes un Janoco, ya tienes tus cosas ahí, ok, tus cosas mínimas para arrancar. Ahora tu segundo proyecto, que es el desarrollo del libro Guarao, de la Epístola de Santiago al Guarao. Bueno, este tiene un tiempo porque no va a estar toda la vida, ¿verdad? Tú tienes una planificación de en 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de la complejidad, que son cosas intrínsecas del proyecto, lograr transcribir el libro, ¿sí? Entonces, ese es un proyecto que se invoca en otro proyecto. También pudiera pasar que tú tengas programas que desemboquen en proyectos. Vamos a ver otra situación. Estás acá, perdón. Estás aquí otra vez. La situación A, ¿sí? Estás acá en 2021, ¿ok? 2021. Vamos a poner el caso que es un caso que yo veo con mucha emoción. A mí me emociona mucho el trabajo que está haciendo Frandy, ¿no? Dios bendiga a Frandy, lo siga utilizando y el Señor se siga glorificando a través de la vida de Frandy, su esposa, su bebé y todos los colaboradores, ¿no?, que están trabajando en esta iniciativa de Salva una Vida. Salva una Vida, un buen ejemplo, Salva una Vida no es un proyecto. Salva una Vida es un programa. Sí, es un programa, es un programa social en el cual se desarrollan siempre, piden los donativos, ellos tienen un proceso, ¿no? Ellos se recaudan a grosso modo, si lo vemos muy a grosso modo, ellos reciben una solicitud, ¿sí? De alguna otra forma, esa solicitud puede venir directamente porque conocen el caso, porque se la piden, no sé bien cuáles son los canales, pero el caso es que ellos ven una necesidad, ellos perciben una necesidad, la necesidad, publican un requerimiento, ayudemos a fulanita que necesita X de alguna otra forma por sus redes, reciben la donación, reciben el donativo, reciben y luego entregan. Es bastante sencillo, ¿no? Ha visto a grosso modo. Eso tiene una complejidad que seguro maneja Frandy. En estos días capaz deberíamos hacer una entrevista, pero es cuando hagamos un curso de programas, no de proyectos. Bien, entonces, bajo ese esquema, él tiene un programa, pero pudiera pasar que en su programa él se entera de una necesidad particular y decide desarrollar un proyecto, por poner un ejemplo. Supongamos que su programa sigue avanzando y él se da cuenta que hace falta un centro asistencial, chicos, de primeros auxilios en los barrios más altos de Caracas, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente cuando llega al hospital llega muerta. ¿Sí? A ver, ¿a qué quiero referirme? Mira, él se da cuenta que mucha gente que llegó al hospital y murió, pudo haber sido salvada o se pudo salvar si en el camino le hubiesen dado los primeros auxilios. Pero ¿cómo hacen? O si en el camino, desde allí arriba, en la pata del cerro, allá arriba hubiese habido un centro de asistencial médico. Entonces Frandy decide en el barrio La Bombilla, construir una pequeña sede de primeros auxilios y la va a equipar con los fondos que él tiene. Entonces, sus programas vieron una necesidad que para atacarla tuvo que ejecutar un proyecto. Él compra un terreno allá arriba, en el barrio La Bombilla, construye una pequeña sede. Eso es un proyecto, ¿sí? Porque es un esfuerzo temporal. Termina su sede, contrata a alguien y la inaugura. El día que la inauguró, finalizó su proyecto, que ese es el punto B. ¿Sí? Ese es el punto B aquí. Cuando inauguró su sede, su nueva sede, ¿sí? Sede nueva. ¿Ok? Entonces, ese es como programas también pueden derivarse en un proyecto específico. Bien, vamos a seguir. Espero que esta parte la hayas entendido y vamos a seguir avanzando, ¿no? Ok, aquí hablaremos de proyectos, no de programas, tal como lo comenté aquí ahorita, ¿no? Ahora, vamos aquí, un momentico aquí, dame un segundo acá. Ajá.
En la Biblia nosotros encontramos muchos proyectos. A ver, cuando tú vas a la Biblia, tú ves que la Biblia está llena de proyectos, pero muchísimos proyectos. Yo voy a mencionar solamente algunos. Y seguro en tu mente te van a venir otros. A ver, si yo te pregunto, dime un proyecto que esté en la Biblia, que no esté aquí escrito. Dime un proyecto. A ver, tómate 10 segundos. Ok, se te fueron tus 10 segundos. El arca de Noé. Si respondiste arca de Noé, muy bien, es un proyecto. La construcción del tabernáculo, la construcción del templo, el muro. Hay infinidades de proyectos en la Biblia, ejemplos de proyectos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar al principio, viste el video de Nehemías, y vemos que vamos a analizar un poquito de la escena y un poco lo que dice la palabra. ¿De dónde sale esa idea de reconstruir el muro? ¿De dónde sale eso? A ver, vemos que Nehemías estaba sirviendo como copero al rey. Y sirviendo como copero, él estaba bien. A ver, es una posición bastante alta. Y por el trato que le da el rey a Nehemías, podemos entrever que era una persona a quien el rey tenía muchísimo estima y muchísimo respeto, pero muchísimo. Bien, cuando Nehemías recibe una visita inesperada, otra vez esperada, no lo sé con certeza, creo que es su hermano, su hermano le informa de la grave situación en que está el pueblo. La ciudad está destrozada. La gente está... Imaginemos un poco cómo puede haber estado la gente comiendo de las obras, buscando cómo sobrevivir. Imagínense si había niños enfermos, cómo pudiesen estar los niños enfermos en estado de insalubridad. Tal vez no, las tomas de agua no eran las más correctas, el sistema de saneamiento, lo que llevaba a otras enfermedades. ¿Saben? Los altos costos de la comida, no tenían cómo comprar. Entonces le pagaban impuestos muy fuertes a la gente. Ya ustedes lo van a ver más adelante porque van a leer de Nehemías. Otras personas les cobraban, las otras regiones, impuestos bastante fuertes que le dejaban muy poco margen a la población. Estaba en una situación bastante compleja. Y Nehemías dice que esa situación le quebrantó el corazón. Porque vio que su pueblo estaba en gran afrenta. ¿Sí? Entonces, un proyecto, una de las cosas que más importantes en un proyecto es la justificación. ¿Qué justifica el proyecto? ¿Qué es lo que lo justifica? Usted tiene que estar muy claro en qué justifica su proyecto. Una justificación para un proyecto pudiera ser simplemente porque Dios me lo dijo. Simplemente porque Dios me lo dijo. Ajá, entonces tenemos, disculpen aquí, ok. Muy bien, entonces nosotros tenemos acá el tema de la justificación. La justificación, ¿qué justifica el proyecto? Es muy importante. La justificación puede ser, como les decía, simplemente porque Dios me lo dijo. Y ya, porque Dios me lo dijo. Y eso es más que suficiente. La justificación pudiera ser cuando hay una situación conocida. Y eso te lleva a orar al Señor y en el Señor te da la respuesta y esto es lo que vas a hacer, pero la situación es conocida, ¿ok? Entonces vemos que en Nehemías hay una situación conocida, él le oró al Señor, hizo una inspección y en base a todo esto se empieza a desarrollar el proyecto. Ahora bien, hay otros proyectos que son, como bien decía, indicados por Dios. ¿Sí? Son indicados por Dios con la medida y detalle. El ejemplo más claro de esto es el tabernáculo y el arca de Noé. En estos proyectos, Dios le dijo específicamente lo que tenía que hacer. De hecho, cuando leemos en Deuteronomio, que Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer, él le da una frase que a mí me gusta muchísimo. Él le dice, asegúrate, estoy parafraseando, de hacerlo conforme al modelo que te ha sido enseñado en el monte. O sea, Dios le enseñó un modelo.
No es que vas a inventar que 7 columnas, no, no, no. Son 4, hermano. Son 4 columnas que usted vio, son las 4 columnas del frente. Son 4 columnas así, la vas a hacer con madera tal, la vas a enchapar en oro, luego vas a colocar un manto de no sé qué cosa, luego un púrpura tal, luego unos bordones en la esquina superior derecha. O sea, el plano, la especificación de lo que iba a hacer estaba bien detallada. Estaba bien detallada. Son proyectos indicados por Dios. Y este es un tipo de proyecto. Hay otros que son incrementales, que es lo que yo llamo proyectos incrementales. Son proyectos en los cuales tú sabes a grosso modo, muy a grosso modo, cómo es que, o sea, el resultado final, pero no sabes cómo se va a dar. Y tienes que limitarte a hacer solamente las pequeñas acciones que Dios te va mostrando. Pequeñas acciones que Dios te va mostrando en el momento. A ver, te voy a poner el ejemplo del rey David, bíblico, ¿no? Dios le dice al pequeño David que lo va a ungir como rey. Se lo dice a través de Samuel. Y David no sabe cómo, porque está muy lejos de la familia real, pero muy lejos. Muy lejos. Y su familia es muy pequeña. ¿Cómo David va a llegar hasta allá? Bien, resulta que poco a poco le van saliendo pequeñas misiones en las cuales él debe ir afrontándolas, pidiendo dirección al Señor y el Señor lo va a ir guiando. La primera es cómo salvar a una oveja de un león. Luego, cómo salvar a una oveja de un oso. Luego, cómo matar a un gigante. Luego, cómo ser soldado. Cómo encarar las guerras. Luego, cómo huir y cómo esconderte. Luego, cómo vivir dentro de un pueblo que no es tu pueblo. Y cómo manejar un ejército, cómo manejar la gente, cómo manejar la diplomacia. Él fue con pequeñas misiones que Dios le iba mostrando para ese gran proyecto que era el proyecto final, que era su coronación. Entonces son pequeños pasos, ¿ok? Son pequeños pasos. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces uno quiere tener todo de una sola vez y no. Dios pudiera hacer que te vaya mostrando el alcance de tu proyecto poco a poco. Bien, 4 cosas básicas e importantísimas en la gestión de proyectos. Permiso. 4 cosas básicas e importantísimas que tú tienes que tomar en cuenta para lo que se refiere a gestión de proyectos. Bien, 4 cosas que debes saber. Este triangulito que está aquí. Un segundo aquí. Ok. Alcance, tiempo, costo, calidad. Están muy relacionadas en tu proyecto. Pero muy relacionadas en tu proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué están muy relacionadas? Bueno, por lo siguiente. Si tú tienes un proyecto, acá, si tú tienes un proyecto que es muy grande, el alcance es muy grande, un alcance muy grande. Vamos a bajarle aquí la finura al lápiz, deme un minuto. Ya va. Ok. Si tú tienes un proyecto cuyo alcance es muy grande, el costo también va a ser alto, el tiempo también va a ser alto y la calidad debe ser estándar, debe ser igual. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tú decides disminuir el alcance de tu proyecto? Ponerlo más pequeño o solamente llevar a cabo una parte del proyecto. Bueno, vas a tener un costo menor, un tiempo menor y la calidad sí se mantiene igual. Un ejemplo de esto. Tu proyecto consiste, volvamos al ejemplo del muchacho que quiere ir a Bangladesh a formar una escuela, ¿sí? Él resulta que cuando lo que tiene en mente es hacer una escuela que sea de arte, música, que tenga todo, ¿sabes? La parte audiovisual, todo. Pero evidentemente hacer toda esa escuela con todos esos atributos le va a llevar mucho tiempo y mucho dinero. Entonces él decide hacer una escuela mucho más pequeña en la que solamente va a enseñar guitarra.
guitarra. Le baja el alcance al proyecto. Evidentemente bajan sus costos y baja el tiempo para poder lograrlo. ¿Ok? Bien. Ahora, pudiera pasar, vamos a borrar aquí, pudiera pasar que la persona, o tú suponte, si tú eres el muchacho del ejemplo, quiere mantener el alcance igual, quiere hacer toda su escuela, ¿sí? Pero con un costo menor, ¿sí? Y en un tiempo menor. Entonces, ¿qué va a pasar? La calidad tiene que bajarla. Y aunque no lo quiera hacer, lo va a terminar haciendo. La calidad va a bajar. El ejemplo más claro y más sencillo. Un proyecto tan pequeño y tan simple como lavar los platos que están en el fregadero. Un proyecto muy pequeño que amerita un esfuerzo durante un tiempo determinado, pero lo quieres hacer muy rápido porque vas tarde para la clase. Y no puedes dejar platos sucios, entonces tienes que dejar el mismo alcance, tienes que lavar todos los platos, tienes que, el costo vamos a equipararlo con la cantidad de tiempo, ¿sí? Que tienes que dedicarle a eso, quieres hacerlo en el menor tiempo posible, entonces friega los corotos rápidamente, al final te van a quedar uno que otro te va a quedar sucio, te va a quedar mal. Porque lo hiciste rápido, por salir del paso, uno no lo vas a secar, te van a quedar medio mojados, entonces luego va a venir Jesús y te va a decir que es esto, vale, a bulia, a marasmo, ¿sabes? Y te va a recriminar y bueno, evidentemente eso te va a llevar a una serie de situaciones. Entonces, tienes que estar muy claro que estas cosas están relacionadas: alcance, tiempo, costo, calidad. Si tú quieres mantener el alcance y bajar los costos y el tiempo, vas a sacrificar la calidad. Ahora bien, suponte que tú quieres mantener el alcance del proyecto igual, hacerlo en menos tiempo y mantener la misma calidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Te va a aumentar el costo. El costo va a aumentar. Volvemos al mismo ejemplo de los platos. Tienes que lavar todo un arrumen de platos y ollas. Tienes que hacerlo bien, que queden secos y ordenados donde deben estar. Quieres hacerlo en menos tiempo, en la mitad del tiempo. ¿Qué haces? Pides ayuda. Hermano, hermana, ayúdame a lavar aquí esto para hacerlo rápido. Entonces, haces la misma cantidad, te quedan bien, lo haces en menos tiempo, pero lo hiciste de forma más costosa. ¿Por qué? Porque no utilizaste a una sola persona, sino que utilizaste a dos personas. Y más recursos es más tiempo. Igualito pasa en un proyecto. Si tú quieres construir una casa, si metes más personas en la construcción, muy posiblemente la haces en menos tiempo, pero te es más costosa porque tienes que pagar más nómina, ¿sí? Igualmente, si quieres traducir un libro de la Biblia, quieres hacerlo en menos tiempo, entonces no lo haces tú solo, sino que llevas a una persona, entonces o contratas a un traductor, entonces eso te va a llevar, es más costoso porque tienes que pagarle a esa persona, o al menos ver por los gastos de esa persona, más en combustible, más comida, anyway. Entonces, eso es muy importante que tú estés claro de esto. Pero muy importante, ¿sí? Muy importante que tú estés claro, lo puedas ver, lo puedas entender y lo sepas manejar, ¿sabes? Y lo puedas prever de manera que, oye, voy a hacer esto, pero me va a salir más costoso. Bueno, debo prever esto, esto y esto. O yo prefiero, no, bajar el costo. Yo prefiero, tú me digas a mí, no, dinero es lo que no tengo. Yo quiero bajar el costo del proyecto, quiero bajar el costo. Eventualmente, si bajas el costo presente, es muy posible que entonces el tiempo aumente, entonces debes ser más paciente, porque lo estás llevando poco a poco, porque no tienes los recursos económicos. Entonces todo esto tienes que manejarlo, ¿sí? Tienes que manejarlo. Alcance, tiempo, costo, calidad y cómo están relacionadas, ¿ok? Muy importante, muy importante. A ver, dame un segundo acá. Ajá. Muy importante esta parte que está aquí. Ahora sí, ya habiendo dado toda esta introducción a lo que es
gestión de proyectos, vamos a hablar del alcance del proyecto. ¿Qué es el alcance? El alcance es en qué consiste, qué es lo que tú vas a hacer físicamente, qué es lo que tú vas a hacer, cuál es tu proyecto. A ver, volviendo a los ejemplos intangibles, un horizontino tiene un perfil, ¿sí? Tiene un perfil. Entonces, ese es el proyecto, ese es el estándar. Entonces, cuando son proyectos también físicos, tienen que tener algo bien claro, detallado, en qué consiste el proyecto. Mira, yo voy a hacer una casa, pero una casa de qué tipo, tantas casas que hay. No, yo voy a hacer una casa de 80 metros cuadrados en construcción, o va a ser una sola planta, va a tener 3 cuartos, 2 baños, los cuartos van a ser tanto por tanto, aquí están los planos, el techo va a ser de esto, la voy a hacer con concreto armado. Bien, aquí están los planos civiles, mecánicos, bien específico en qué consiste el alcance del proyecto. Para todas las cosas que hagas tienes que manejarlo de esa forma en proyectos, ¿ok? Entonces el alcance es, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Muy importante, estas 4 cosas que están acá. ¿Qué es y qué no es tu proyecto? Es muy importante. ¿Qué es y qué no es? Aunque el qué no es muy amplio, tienes que definir las cosas que pueden parecerse, pero no son. Pero muy importante, porque si no se desvirtúa tu proyecto. Tienes que colocar los límites, lo que llaman límites de batería. Hasta dónde llega tu proyecto. Pero eso es muy importante. Muy importante. Suponte que tú tienes un proyecto. El ejemplo más claro. Vas a traducir el libro de Santiago al Guarao. La epístola de Santiago. Entonces, oye hermano, ¿y qué tal si nosotros arrancamos con, no sé, con los evangelios? No, yo no voy a traducir los evangelios. Yo voy a traducir el epístola de Santiago. Pero el evangelio debe ser lo primero. Sí, pero no es por tu justificación. Y ahí donde parte de tu justificación. Que les comentaba inicialmente, es muy importante porque la justificación te va a ayudar a definir el alcance y el qué no es de tu proyecto. El qué no es muy importante para que no se desvirtúe. Los segundos son alcances realistas. Ojo, no es un tema de falta de fe, sino es un tema de realismo en cuanto a qué tan plausible es que tú logres un alcance específico en un tiempo específico con los recursos que cuentas o inclusive con los que vas a contar. Eso es muy importante. Pero muy importante. Porque si no caes en la frustración. Y muy importante para que el alcance sea realista. Tiene que ser un alcance definido y haber nacido de parte de Dios para ti. Porque si tú te pones a hacer algo en lo cual Dios no te ha dicho que lo hagas en ninguna parte, Dios no está en eso, no lo vas a lograr, te vas a cansar, vas a agotar recursos y no va a tener ningún fruto. Entonces, el realismo del alcance también va a estar muy, pero muy ligado a lo que realmente Dios te ha dicho que hagas. Y eso es muy importante. El tercer elemento, el dimensionamiento en lo físico, es lo que te decía. Aún si tu proyecto es un intangible, ese intangible tiene que estar especificado qué es lo que se espera. Lo que le decía, en el caso del proyecto radical, el proyecto radical, que es un valor, un proyecto intangible, tiene un perfil. Ustedes tienen un perfil. El horizontino tiene un perfil. ¿Sí? Basado en lo que, en la misión de Mundo Horizonte y en lo que ellos hacen. En lo que nosotros hacemos, perdón. ¿Sí? Entonces, ese perfil está dimensionado en lo físico, está escrito en un papel y usted y yo debemos parecernos. ¡Ey! Para no ir muy lejos, el proyecto que Dios tiene en tu vida está en la Biblia. Ahí está el perfil que tú debes de tener. ¿Qué fue lo que nos prometió el Señor en su palabra? Que Él nos llevaría a la estatura de la plenitud de Cristo. Un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo está allí. Ese hombre nuevo está allí. Busquen en Colosenses capítulo 2, que dice que estamos hechos para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo.
Y podemos ver que está tipificado. Usted lo busca en Efesios, cómo es el hombre nuevo, ahí está. Entonces, el dimensionamiento, aun de lo intangible, también debe especificarse. Y 4, y muy importante, entiéndelo en todas sus dimensiones. A ver, vamos a verlo así. Yo lo veo como un cubo. No importa el alcance que sea, de qué trata el proyecto, siempre va a tener muchas aristas. Y tú tienes que tratar de entenderlo en todas sus dimensiones. Un proyecto puede tener una cara social, una cara financiera, una cara espiritual, ¿sí? Una cara emocional. Tiene muchas aristas y tú tienes que entender todas las aristas de tu proyecto. A ver, el ejemplo de un trabajo social, ¿no? Un trabajo, suponte que Dios te llama a hacer una labor social en unas casas paz, unas casas donde trabajan con niños en situación de calle y niños huérfanos. Entonces Dios te llama a brindar apoyo a esa casa, una casa en específico, durante un tiempo determinado y de forma muy específica en unas áreas, ¿ok? Entonces, cuando tú empiezas a desarrollar eso, es muy posible que ese proyecto, que eventualmente, por su naturaleza, termine convirtiéndose en un programa, tengas varias aristas. Tengas la parte social, pero también tengas la parte espiritual, porque puedes compartir de la palabra del Señor con estos niños. Uno que otro lo vas a discipular. También tengas la parte financiera, porque tienes que levantar recursos para dar los aportes. Entonces, tienes que tratar de entender todos los alcances de tu proyecto. Si entre mejor tú entiendas tu alcance, entre mejor tú entiendas de qué va esto, mejor te va a ir. Mejor te va a ir. Ok. Un proyecto, cuando tienes un proyecto, es muy difícil encararlo en su totalidad de una sola vez. Por poner un ejemplo, tú vas a construir una casa. Entonces voy a construir la casa. Tú no agarras, suponte que tienes el dinero, suponte que tienes todo el dinero, tienes la contratista o el personal a cargo, o los albañiles, o lo que te van a ayudar a hacerla, el plomero, tienes todo eso. Tú no vas a la ferretería y tú no dices, mira, voy a construir una casa, vengo a comprar materiales. Tú no dices eso, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que tú haces? Tú te vas y te sientas con el maestro de obra y haces un bosquejo, ¿no? De cómo es la casa, si tienes los planos mejor. Entonces, empecemos con lo básico. Bueno, la losa de piso. Ok, para hacer la losa de piso, primero tenemos que excavar. Ok, tenemos que excavar las fundaciones para la zapata. Y una vez las excavemos, vamos a tener que colocarle piedra picada. Son tantas excavaciones, de tanto, por lo tanto, eso te da, y son de 10 centímetros de espesor, eso te da, suponte, 1 metro cúbico de piedra picada. Muy bien, vamos a necesitar hacer la zapata. Entonces, eso con un diseño así, asado, eso te va a llevar tanto concreto, tanto, por lo cual tienes que comprar tanto cemento, tanto piedra, tanto arena y tanto en cabilla de media y tantos kilos de alambre. Entonces, ¿qué pasa? Si te estás dando cuenta, lo que está ocurriendo en este momento es que tu proyecto llamado construcción de casa, el maestro de obra te lo está poniendo en pequeñas divisiones. Te dijo la losa, luego te calcula las paredes, luego te calcula el techo, luego te calcula los herrajes, las puertas, las ventanas, luego te calcula lo interno que son la cerámica. Entonces él lo que está haciendo es picando en cajitas y para cada cajita él asigna los recursos. Es más fácil así, ¿verdad? Bueno, eso aplica a todo. Si tú tienes un proyecto, el proyecto que sea, tienes que picarlo en cajitas y esas cajitas son las que te van a ayudar a planificarlo, que luego lo vamos a ver. Entonces esto se llama una EDT. EDT. ¿Qué significa EDT? EDT significa estructura desagregada de trabajo. Esto es muy importante en tu proyecto y es la herramienta con la cual tú vas a trabajar el alcance de tu proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la asignación?
¿Cuál es la asignación que está en el Google Classroom? Vamos aquí ya a subir acá. Ya hemos terminado esta primera parte. Vas a leer el capítulo 3 de Nehemías. Yo te recomiendo que leas el 1, el 2 y el 3. Pero la respuesta a la pregunta está básicamente en el capítulo 3. Vas a leer el capítulo 3 y vas a hacer una EDT. Me vas a especificar cómo Nehemías, a lo que tú entiendes de ese capítulo, estructuró el alcance de su proyecto. Esa es tu tarea. Entonces me la tienes que entregar el día de mañana. Ahí está la hora en el Google Classroom. Por favor, hazla, súbela. Puedes participar en el grupo de WhatsApp. Y nos vemos el día jueves con la segunda sesión donde vamos a hablar de el tiempo de un proyecto. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias por este tiempo. Y espero que este grupo de clases sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Bendiciones.